Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas, de medicina. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. En la riqueza de la divina palabra, se nos presentan hoy 2 imágenes poderosas que iluminan el misterio de la Iglesia y de cada alma en Cristo: un río de vida que brota del santuario, y un templo espiritual que se edifica sobre un cimiento indestructible. Desde la profecía de Ezequiel, contemplamos una visión de una belleza y una fecundidad sobrecogedoras. Un hombre, figura del ángel del Señor, muestra al profeta un agua que mana de debajo del umbral del templo. No es un simple canal, es un torrente que crece, que se desborda, que va ganando fuerza y profundidad a medida que avanza. Este torrente sagrado fluye desde el santuario, desde el lugar mismo de la presencia de Dios, y se dirige hacia el Arabá, la árida llanura, para desembocar en el mar muerto, símbolo de esterilidad y muerte. Y he aquí el milagro: donde llegan estas aguas, todo se transforma. Las aguas saladas se vuelven dulces, la muerte se convierte en vida. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Aparece una abundancia inimaginable de peces. Y en ambas orillas, crecen árboles frutales de follaje perenne que dan frutos nuevos cada mes, y cuyas hojas sirven de medicina. Este torrente es una figura profética del Espíritu Santo, que brota del costado abierto de Cristo, el verdadero templo, y se derrama sobre toda la humanidad. Es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana. Donde llega este Espíritu, la aridez del pecado se convierte en fertilidad de la gracia,
la muerte espiritual da paso a la vida eterna, y el alma encuentra el alimento del fruto del Espíritu y la medicina de su misericordia sanadora. La Iglesia es el cauce de este río de vida, enviada a fecundar los desiertos del mundo. Y San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos revela la intimidad de este misterio. Nos dice: ustedes son la casa que Dios edifica. No somos nosotros los que construimos nuestra salvación. Dios es el arquitecto principal. Pablo, como buen arquitecto, puso el cimiento, que es único e irreemplazable, Jesucristo. Sobre este fundamento seguro, cada uno de nosotros, con nuestra vida y nuestras obras, va construyendo. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Es una advertencia solemne. Podemos construir con materiales preciosos, el oro del amor, la plata de la pureza, las piedras preciosas de las virtudes, que resistirán la prueba del fuego del juicio. O podemos construir con paja, madera y rastrojos, la vanidad, la mediocridad, el pecado, que se consumirán en un instante, aunque nosotros mismos nos salvemos como quien pasa por el fuego. Y entonces, el apóstol da un paso más, llevando este misterio a lo más íntimo de nuestra persona. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Cada bautizado no es solo una piedra del edificio eclesial. Es, en sí mismo, un santuario. El mismo Espíritu que es el río de vida que fecunda la Iglesia, habita en el corazón de cada creyente. Somos morada de la Santísima Trinidad. Esta verdad tiene una consecuencia tremenda y gloriosa. Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Destruir el templo es profanar nuestra propia vida con el pecado grave, es manchar con la iniquidad el lugar sagrado donde Dios quiere habitar. Es un acto de terrible ingratitud y una autodestrucción. En el relato que hemos escuchado, nos encontramos con un Jesús que nos desconcierta y nos interpela profundamente. No es el Jesús manso y sereno que acaricia a los niños, sino el Jesús lleno de un fuego sagrado que consume toda tibieza y toda profanación. Este pasaje nos revela la santidad de Dios y la verdadera naturaleza del culto que Él desea. La escena se desarrolla en el Templo de Jerusalén, el corazón de la fe de Israel, el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ese espacio sagrado ha sido convertido en un mercado. El ruido de los animales, el regateo de los mercaderes, el sonido de las monedas han sustituido al silencio de la adoración y la oración. La casa de Dios, destinada a ser un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, se ha vuelto un lugar de comercio y de negocio. La religión se ha reducido a una transacción. Y entonces, Jesús actúa, no con una queja, sino con una acción profética de una fuerza sobrecogedora. Hace un látigo de cordeles y echa a todos fuera. No es un arranque de ira descontrolada, es el celo de la casa de Dios que lo devora. Es el amor ardiente por la santidad de su Padre que no tolera que su hogar sea profanado. Este celo es la otra cara del amor. Quien ama de verdad, se indigna ante lo que degrada y corrompe al amado. Jesús nos muestra que hay un momento para la misericordia que acoge al pecador, y hay un momento para la justicia que defiende la santidad de Dios. Los judíos, ofendidos en su sensibilidad religiosa y en su orden establecido, le piden una señal que legitime su autoridad para actuar de manera tan disruptiva. Y Jesús les da una señal enigmática, que ellos no pueden comprender. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos piensan en el edificio de piedra, que había llevado 46 años de construcción. Pero el evangelista nos aclara, él hablaba del templo de su cuerpo. He aquí la revelación fundamental. Con estas palabras, Jesús anuncia el fin del templo de piedra. Él mismo es el nuevo y definitivo templo. En su persona, la presencia de Dios ya no habita en un edificio, sino en la humanidad gloriosa del Hijo. Su cuerpo, que será destruido en la cruz, se convertirá en el santuario de la nueva alianza mediante su resurrección. El verdadero culto ya no será en Jerusalén o en Garizim, sino en espíritu y en verdad, en comunión con Él. La purificación del templo es, por tanto, un acto simbólico que anuncia su propia muerte y resurrección. Al echar a los mercaderes,
prefigura la destrucción del viejo sistema de sacrificios y el nacimiento de un culto nuevo. Su cuerpo, entregado y resucitado, será el único altar, la única víctima, el único sacerdote. Hermanos, este pasaje nos cuestiona hoy de manera directa. En primer lugar, nos recuerda que nosotros, por el bautismo, somos templo del Espíritu Santo. Somos el lugar donde Dios ha querido fijar su morada. ¿No hemos convertido también nosotros este templo interior en un mercado? ¿No permitimos que el ruido de las ambiciones, el comercio de las vanidades y la moneda de los apegos desordenados profanen el espacio sagrado de nuestra alma? Cristo quiere entrar hoy en nuestro corazón con el mismo celo purificador para expulsar todo lo que impide que sea una casa de oración. En segundo lugar, nos llama a examinar nuestra vida litúrgica y comunitaria. ¿Vivimos nuestra fe como un encuentro de amor con el Dios vivo, o la hemos reducido a un ritual externo, a una costumbre social, a un mercado donde buscamos que Dios resuelva nuestros problemas a cambio de nuestras oraciones? Jesús vino a restaurar la adoración en espíritu y en verdad. Que la fuerza de este Evangelio nos sacuda y nos lleve a una conversión auténtica. Que permitamos a Jesús purificar el templo de nuestro corazón, para que, unidos a Él, el templo vivo, nuestra vida entera se convierta en una alabanza agradable al Padre. Amén.